Hoy voy a compartir algunos consejos de cosas que he aprendido en mi percurso con las plantas de interior y que se han revelado fundamentales para aprender a vivir con ellas. Al final del vídeo voy a enseñar también algunos trucos o objetos más prácticos que pueden venir bien a la hora de cuidar de muchas plantas, así que quedaos hasta el final del vídeo para no perderlo. El primer paso es entender qué te gusta del tener plantas. Es decorar tus espacios, es simplemente mirarla, es cuidarla, hacerla crecer, es propagarla. Otra pregunta que puedes hacerte es ¿cuánto tiempo puedes dedicarle al cuidado de plantas? No hay realmente una respuesta correcta o equivocada a todas esas preguntas. Simplemente el pensar en ello te ayudará a entender qué tipo de relación estás buscando con tus plantas. Las relaciones con las plantas funcionan exactamente como las relaciones con las personas. Hay algunas amistades que duran años sin necesidad de verse continuamente. Hay otro tipo de relación que para mantenerse viva y seguir proporcionándote más positividad necesitan más contactos. Una vez que te has hecho esas preguntas, ya estás listo para pasar a los puntos más prácticos. Número 1. Escoger las plantas. Afortunadamente hay muchísimas plantas, así que puedes escoger las que más se integran con tu estilo de vida y tu objetivo. Por ejemplo, lo que te gusta de las plantas es decorar, elige plantas que exigen cuidados menos frecuentes. No vayas a por un helecho que necesita riego y humedad constante, quédate con una monstera o con una samioculca que viven bien sin demasiado cuidado. Si al revés disfruta de cuidar de las plantas, verlas crecer, no te quedes por ejemplo con una colección de sansevieриas porque no te darán mucho y casi seguramente terminarás ahogándola. 2. Ayúdate con la posición. La primera regla para posicionar tus plantas de interior es la luz. Punto. No hay atajos. Pero entre iguales condiciones de luz, entre iguales necesidad de luz de las plantas, sí que puedes jugar con la posición para que eso te ayude a la hora de tener que cuidarlas. Te voy a dar 2 consejos acerca de ese tema que en mi opinión son muy útiles. Primero, agrupa las plantas por tipo y por necesidades. Por ejemplo, las plantas que necesitan riegos frecuentes, ponla toda junta. Eso te ayudará cuando vas a regar a hacerlo todo de una vez y no tener que ir a buscarla por toda la casa. Segundo consejo, tenla más exigentes más cerca de ti o donde pases más tiempo y permítete de olvidarte lejos de sus ojos las que son menos exigentes o que necesitan menos cuidados constantes. Por ejemplo, yo tengo en mi habitación donde no paso mucho tiempo un Philodendron squamiferum, un Ficus odori, una Rhaphidophora, que son plantas que no necesitan muchísimos cuidados, son bastante autónomas. Mientras tengo aquí en el salón donde paso más tiempo porque trabajo aquí, las plantas que necesito tener más cuidadas. Por ejemplo, los ficus, simplemente porque le tengo que limpiar las hojas frecuentemente, entonces lo hago, no sé, mientras estoy en una llamada de trabajo. O las alocáceas, porque me gusta revisarla bastante frecuentemente para ver si tienen plagas. Otro consejo que para mí es sumamente importante y muchas veces es subestimado es acerca del sustrato y los materiales de las macetas. Obviamente el sustrato se escoge según las necesidades de la planta, ¿vale? En casi todos los casos lo mejor es un sustrato con un buen drenaje, pero no hay recetas universales. Lo que quiero decir es que sí, hay algunos consejos acerca de los ingredientes del sustrato perfecto, pero no confíes demasiado en ello, sino adáptalo según tu estilo de vida. Te voy a explicar cómo. Por ejemplo, estás haciendo un sustrato muy drenante, porque así te han recomendado. Genial. Entre los ingredientes está la perlita. Y tú sabes que te sueles pasar mucho con el riego. Bueno, abundas de perlita. Pon un poco más, porque la perlita es un material drenante, pero que al mismo tiempo no es de lo que más absorben la humedad. Si al revés te sueles olvidar de regar a menudo, lo que puedes hacer es utilizar más materiales, más ingredientes que sean sí drenantes, pero al mismo tiempo retengan más humedad, como el musgo sphagnum o como la vermiculita, por ejemplo. ¿Cuál es la otra variable con que puedes jugar? El material de las macetas, porque tú sabes que la maceta de barro absorbe el agua del sustrato y eso hace que tengas que regar más a menudo. Una maceta de plástico, al revés, tendrá como la tierra más húmeda y eso te permitirá de quedarte más relajado con el riego. Así que está bien empezar con una receta universal recomendada, pero lo que yo te aconsejo es de personalizarla un poquito según los que son tus hábitos y tus estilos de vida. Vale, ahora vamos a lo práctico con un consejo bonus. Olvidémonos de todas las teorías que os he contado hasta ahora. ¿Qué tal si quiero plantas medio exigentes, pero no quiero volverme loco en cuidarlas? Hay algunos trucos, o más bien productos, que te pueden permitir de ignorar casi todas las reglas de que hemos hablado antes. Te voy a recomendar 3 productos que para mí son muy útiles
Y también voy a dejarlos en mi página de productos recomendados de Amazon y como enlace en la descripción del vídeo. Luces de crecimiento con timer. Quien me conoce sabe que yo prefiero utilizar bombillas de crecimiento y utilizarla con lámparas normales. Sin embargo, eso no es muy eficiente a la hora de utilizar luces de crecimiento. ¿Por qué? Porque tienes que estar pendiente, encenderlas, apagarlas cuando es necesario y eso no siempre funciona muy bien. Yo me puedo permitir de olvidarme de ello porque tengo bastante luz natural en mi casa, entonces utilizo la luz de crecimiento más como complemento que como condición necesaria por las plantas. Si este no es tu caso, hazte con luz de crecimiento con timer. Eso te permitirá que se encienda y apaguen automáticamente en las horas necesarias, incluso cuando no estás en casa. Maceta de autorriegos. ¿Cómo funcionan? Son macetas que tienen una reserva de agua. Tú la vas rellenando de vez en cuando, la planta la absorbe por capilaridad y se riega de esa forma. La mayoría de las veces tienen también un sensor que te dice cuando la reserva de agua está vacía y la tienes que rellenar. Fácil. Ya que las macetas de autorriego normalmente son bastante caras, hay también un sistema de autorriego que es un poco más barato. Yo utilizo esos conos de terracota que se insertan en la maceta, este tubo de plástico por el otro lado se pone dentro de un contenedor de agua, el agua va subiendo por el tubo hasta el cono y pasa a sustrato lentamente a través de la terracota. Ese es el método que utilizo casi siempre cuando me voy de vacaciones, pero eso no impide que tú utilices el mismo método todos los días para las plantas de tu casa. Por ejemplo, plantas que no te da la vida regar o plantas que están como un poco más lejos y es un poco más lío moverlas para regarla, etc. Puedes utilizar ese sistema de capilaridad. Si te han gustado estos tips, suscríbete a mi canal de YouTube donde puedes encontrar más vídeos sobre cuidado de plantas y vídeos de plantas en general.